Feo que vulgar. Simplemente para que sepas, esta Mireia Ros de nacimiento es una actriz productora, es la que aparece en pantalla, no te ven por si acaso. Es una actriz productora y directora catalana de cine, teatro y televisión. Al final de los años 70 fue una de las caras más visibles del periodo del destape español. Como Alicia en la España de las Maravillas. Molt bé. El Miquel està parlant... ¿Le mandaste a Ernesto? Sí. Miquel nos está empezando como a hacer la introducción. Ya, lo oigo. Sí. Él está de Guayaquil. Ahora, hola. ¿Conoces Guayaquil? No, ya me gustaría. Es que esto de la tecnología es maravilloso porque hablamos a esa distancia, pero a mí lo suyo hubiera sido venir a Quito. Ya estás un poco en Quito, Irme a Guayaquil. Després, aquí a dalt, arriba, està el Santiago Barreiro, Ell és del Casal de Guayaquil, que és el que ens està ajudant a transmetre-ho. Santiago a dalt. I al costat, bueno, al costat, que jo ho veig al costat, hi ha la Laura Godoy. ¿Laura? Es de la Cinemateca Nacional del Ecuador, Luis Estrella, y con quienes estamos pues colaborando para hacer el Cinecasal, Cinejuego Casal. Muy bien. Y también con la red de cineclubes, que eres del Ecuador también, Muy bien. Hola, Mireia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto también. Lorena, ¿no? No, Laura Godoy. Laura. Aunque pone Jorge. Es que soy tan mala para los nombres, es lo peor que llevo. Laura y Luis, ¿correcto? Laura, Luis. Sí, correcto. Miquel. ¿Quién es Miquel? Miquel es el que te presentó un poquito al principio. ¿A qué habéis cambiado? No. Es que lo que pasa es que... Estoy con el móvil, que es muy pequeño, y me he hecho ahí un montaje porque no tengo trípode. La directora no tiene trípode. Como se dice acá, casa de herrero, cuchillo de palo. Ahí. Así se dice. Ahí. Si vierais el montaje que tengo liado, os partíais de risa. Muy bien. Bueno, entonces, ahorita realmente estamos ya en el aire, pero cara son los prolegómenos. Son los prolegómenos un poquito. ¿Podéis hablar castellano? Sí, no, és com a Casal de Quito, soc el Cristian Costa, al Casal de Quito. Home, serà més en castellà, perquè està més pensat per aquí, per l'Equador. Però, home, se'm fa estrany parlar en castellà primer d'entrada. Sí, me hace un poco raro hablar en español así de entrada, en castellano de entrada. Pues, se me hace un poco raro hablar en español, pues. A mí se me nota, yo soy el profesor de catalán aquí, a veces se me nota, pues. Pero... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido el pase? Realmente es como extraño porque no sé si hubo algún problema con el Zoom, porque teníamos, con la red de cineclubes siempre hay mucha gente que viene, que mira, porque en la red de cineclubes hay un montón de cineclubes de Cuenca, de otros lados también de Ecuador, que es la tecnología, en este caso, esta situación nos ha ayudado como a democratizar un poquito más, ¿no? El alcance. Pero en cambio ahorita como que te estaban diciendo que no estaban pudiendo entrar, no sé si pasó algo de ese estilo, porque también Zoom fue acusado de ser poco seguro. Entonces todos los días ponen un nuevo obstáculo, una nueva dificultad. Ahora si uno no está con una cuenta preregistrado, no dejan entrar a ningún lado. Claro, con el tema de nuestro amigo COVID, ¿no? Exacto. No, es que te cuento, tuvimos aquí
Y también lo que queremos en este espacio es que sea un encuentro de cine catalán, ecuatoriano. Entonces, yo creo que en alguna próxima sí tenemos que juntarles a directores de Cataluña, etcétera. En la pasada estuvimos con Camilo Luzuriaga, que es uno de los directores ecuatorianos pues, más prestigiosos y que ha sido maestro de muchos directores acá también, ¿no? Tuvimos un ataque de unos boicotadores. Y entonces, porque como Link nosotros queremos difundir lo máximo posible, pues lo dejamos abierto. Y es algo que está pasando, ¿no? Pues fue un poco... Bueno, lo manejó muy bien Camilo. Y fue muy interesante, pero hasta poderle sacar, porque estaba hablando interrumpiendo al director, etcétera, hasta poderle sacar fue incómodo, ¿no? Entonces, ahorita también igual, el Link no lo pasamos así tan abierto, sino, bueno, más al final, la gente seleccionada. Pero bueno, también lo importante es que estemos aquí y es un luxa. Vale. Es un luxa. Sí. Hay algunas personas que estaban conectadas al principio y ahorita me están escribiendo por WhatsApp que están intentando volverse a conectar. Bueno, Silvia ya se conectó, Nancy está intentando, otro compañero también está intentando. Igual para mí es muy extraño porque yo soy maestro de escuela también. Bueno, ahora dejé, pero es algo que se lleva pues, en el alma, ¿no? Pues, y por eso también tu película me interesa un montón, porque veo ese trabajo que haces con los chicos de síndrome de Down. Y nuestra escuela, que es el Celestín Freinet, pues una escuela con inclusión. Entonces, muy bien. Que en cada aula siempre hay dos chicas especiales, ¿no? Vale. Y yo sé que había interés por ver. Entonces, como que me extraña que no hayan venido acá. Pero de todas formas, bueno, esto lo emitimos al aire y yo creo que tu película es tan interesante para que se vea y para justamente sensibilizar, ¿no? Alrededor de estas personas, ¿no? De esta temática. Les ves diferente. Yo cuando vi esta película, no hemos hecho algo formal aquí, pero cuando la vimos en la muestra, que nos ayudaste para que podamos pasar en la muestra que organizamos con con la Cinemateca, con la cultura ecuatoriana, pues yo pensé, esta película tienen que verla en los colegios, porque realmente pues ayuda muchísimo. Te cambia, te rompe muchos esquemas. Bueno, entonces, bueno. Tabú, hay mucho tabú. No sé, Laura, ¿empezamos así más formalmente? Sí, así el cineclub es conversar, unirnos, eso es la maravilla, no las formalidades, sino romper las formalidades. Rompámoslas ya. Sí. Pero podemos presentar un poquito, que estaba Miquel, que estaba... Miquel. Bueno, Mireia, primero agradecerte por tener la oportunidad de poder conversar sobre tu documental. Es muy importante para nosotros la Cinemateca de Ecuador, los cineclubes y el público, que nos debemos al público, los cineclubes, los cineastas sin cineclubes no sería. Entonces, agradecerte por habernos compartido tu link y por habernos dado la oportunidad de poder conocer a través del cine una temática tan fundamental. Porque como decía Cristian, tenemos que incluirnos todos como seres humanos. Y para mí es una maravilla porque a través de este documental, a través del taller que tú realizas, nos conectas directamente con el cine, que es fundamental, con el lenguaje cinematográfico, pero lo más importante es juntarnos todos como seres humanos para entendernos. Y esa es la maravilla del arte, que nos permite crecer, explorar nuestra imaginación, poder sacar nuestros miedos, nuestras alegrías y especialmente valorarnos como seres humanos.
Yo le he visto 2 veces ya en la muestra y ahora, y me parece importante que se circule este tipo de documentales para ser más incluyentes y para ver que todos tenemos discapacidades, que todos tenemos sueños, que todos tenemos creatividad, pero la educación formal como que nos ha ido limitando y nos ha ido poniendo en diferentes. Entonces, lo importante con el cine y con el arte es juntarnos para identificarnos como seres humanos, para trabajar conjuntamente, para crear, soñar, y el cine como cinéfila, te digo, es la maravilla. Y así es que eso, agradecerte y preguntarte cómo empezaste, cómo fue la idea de ir trabajando para este documental. Pues fíjate que esto empieza como un curso de cine, un máster, que duraba 2 meses y medio a razón de 2 horas semanales. Se iba a hacer con un grupo de muchachos con discapacidad intelectual, y cuando yo llegué al curso me encontré con 8 alumnos, que son los 8 que habéis visto en las imágenes. Es decir, estos fueron los únicos 8 alumnos que una vez se hizo la convocatoria, se presentaron interesados en participar en este máster. Esto lo hicimos con la coordinadora Down Cataluña, junto con SGAE también, la Sociedad General de Autores, la Fundación de España en Cataluña, que pues también estuvieron involucrados y tal. Entonces, la primera idea era simplemente hacer este curso y punto. Sabéis que mi hermano, al que le dedico la película al final, Iván, bueno, yo tengo pues ya una cierta familiaridad con este tema, y además tengo ese hermano maravilloso al que ya nos dejó hacía poco, o sea, de hecho nos dejó en medio del proceso porque este proceso se fue recuperando, ahora sigo. Pero, bueno, eso para decirles el amor indescriptible que yo sentía y mi familia por mi hermano, y creo que la mayoría de las familias por estas personas, porque tienen esa cosa también. A ver, no son unos inocentes, o sea, ya los habéis visto, pero tienen una capacidad, una generosidad de amar, que de verdad que son como una especie de oxígeno, de emoción, de amor, de verdad, sin cortapisas, que nutre mucho a las familias y a las personas que están a su alrededor. Este es mi acto reivindicativo, pero en este caso son 2 meses y medio, 2 horas semanales. Yo termino esto y me llevo la gran sorpresa que lo que más o menos quería descubrir, que era dentro de sus limitaciones, porque ellos comparativamente tienen unas limitaciones con respecto a nosotros, pero las que no tienen son las que nos hacen, los que nos hacen en común con ellos es todo lo que a nosotros nos preocupa como seres humanos, la proyección personal, el amor, la relación, el deseo, la soledad. Todo esto es lo que de pronto estoy viéndome a mí mismo, ¿no? Y por otro lado, esta capacidad de crear, esta libertad a la hora de soltar lo que piensan y cómo lo sueltan y con qué argumentos. Tienes desde el surrealista, que quizá no lo remarque mucho, pero Óscar es aquello, pesaba una oveja, digo, como una oveja, sí, aparece una oveja, porque me gusta, digo, vale, ¿no? Quiero decirte que en ese sentido yo descubro esta capacidad maravillosa, aquello se para, pasa un tiempo y decido retomarlo. En ese tiempo también he de decir que me puse con José Verdú, un amigo mío que tenía una cámara digital, le invité a participar, pero no había ninguna intención de hacer nada en ese momento. En ese momento yo iba a un curso, le dije a un amigo, oye, ¿me acompañas para grabar esto por aquello, por dejar alguna, ¿sabes?, algún archivo documental sobre... dice, bueno, vale, pero sin pedirle si podía venir esos días ni nada, pero bueno, José vino y se quedó en el proyecto y ha sido una persona muy importante también a la hora de
configurarlo. También teníamos a Ramón, por supuesto, el voluntario que venía de la Caixa, que no sabía quién era y resulta que era documentalista, con lo cual tenía además 2 cámaras. Un lujazo. Bueno, aquello lo fuimos grabando y ahí quedó el material. Segunda etapa, yo decido que quiero ir más lejos y quiero ver hasta dónde llegamos escribiendo un guión, entre todos. Entonces, todo esto lo habéis visto en la película. Entonces me encuentro con la agradable sorpresa que, bueno, que hay respuesta, que hay imaginación, que hay conexión, que hay seguimiento, y entonces ya esto se vuelve a parar y es cuando ya decido que me lanzo a la tercera, donde quiero acabar de configurar el guión, la planificación y el rodaje. Y todo esto fue un proceso de 1 año y medio, en 3 bloques. Bueno, pues a partir de ahí, y aprovechando un parón que tuve de trabajo de aquellos que nos pasan en nuestro sector tan a menudo, pues desde esa precariedad, porque este es un proyecto que con el tiempo lo he ido entendiendo hasta yo, porque digo, este es un cinema verité. El cinema verité que surgió en la Europa de principios del siglo XX, ¿no? Que era rodar de verdad las cosas, es así, o sea, me puse a montarla, monté todo el material, tenía 72 horas, y claro, todo lo que tú ves ahí es verdad, son ellos de verdad, son ellos que ignoraban la cámara, son ellos interactuando entre ellos, con sus aparatos, que los dominaban mejor que yo, que me ayudaban a ratos. No, mire, ya estoy, ay, vale, ¿sabes? O sea, entonces verlos en su estado puro, en su entorno social y cómo se desenvuelven y cómo pasan las pasiones y las relaciones y la entrega y la creatividad y todo esto, pues es el resultado que tenéis. O sea, para mí ha sido un descubrimiento también todo esto, para mí ha sido un crecimiento, porque en el caso de mi hermano tenía mucha dificultad en el habla y he de decir que estaba tan protegido y tan mimado por sus hermanas, porque éramos 7 chicas y 2 chicos y él era el pequeño, pero también debe decir que fue tan feliz y se lo pasó tan bien. Pero en este caso, claro, yo no conocía estas respuestas con alguien que podía hablar y me respondía. Insisto, nosotras con mi hermano Iván, teníamos esa relación que aunque no habláramos había una comunicación brutal, ¿bien? Pero bueno, para mí era esto, ver que podía interactuar, que podía preguntar, que se me contestaba, que oía sus cosas, cómo iban sus relaciones, sus carencias, todo lo que habéis visto, ¿no? Porque en la etapa de las entrevistas las hice ya una vez tenía bastante armado la película, el montaje. Que insisto, yo no sabía dónde me iba a llevar todo esto. Tenía tiempo para hacerlo y podía hacerlo porque sabía montar. Y entonces, con la ayuda de toda una serie de gente, de profesionales, al final todo este proyecto pudo acabar de coger forma y fuimos al Festival de Cine de Málaga, estuvimos en la Filmoteca de Cataluña en la Mostra de Film de Dones, se estrenó en TV3, la televisión pública de Cataluña, y tuvo una acogida maravillosa. Y es lo que pasaba, es eso, es que hay un crítico muy famoso que se llama Jaume Figueras, que es muy famoso en España, y él decía, y lo voy a decir con mucho respeto, dice, es un Campeones, que supongo que habréis visto la película Campeones, de verdad. Yo soy defensora de Campeones, adoro Campeones. No lo decía en peyorativo, lo decía como diciendo, es un Campeones, pero de verdad, porque es de verdad, y no hay ficción. Ahí son ellos en estado puro y duro, no hay trampa ni cartón. El único momento así que me permito es el momento del videoclip, pero el resto son ellos. Piensa que ellos hablaban en castellano y en catalán. ¿Bien? Entonces, mientras iban sucediendo las clases y todo esto, cuando yo monté la película intentando darle también una estructura narrativa, verbal, que me coincidiera, o sea, hice como un patchwork, ¿sabes? De palabras y frases, a veces para construir las frases que a mí me convenían, o sea, mi guión, ¿ok? Entonces, con todo ese embalaje, veis que pasa del catalán al castellano, pero en la misma frase.
Son licencias que me he permitido. Bien. Bueno, pues un poco ese es el resumen alargado de cómo empezó y en qué acabó. O sea, realmente fue una sorpresa para todos nosotros, ¿eh? Ya te digo, yo no me lo hubiera esperado nunca. Yo iba con boquita pequeña, pero sí que había una cosa que tenía clara, que los protagonistas eran ellos. Y si yo salgo es porque no me podía quitar, porque yo me quería quitar. Pero me di cuenta que no podía, que desvirtuaba. O sea, era la profesora, ya está. Y tenía que dar, pero intento aparecer lo menos posible, ¿sabes? Son ellos. El valor añadido son ellos. Sí, se nota y se ve. Y a propósito que tú hablabas también del otro director, yo tuve la oportunidad también de ver una película de León Gieco, Mundo Alas, no sé si le has de haber visto también, el director argentino. León Ciego. León Gieco, donde él igual firmó directo y fue sacando la experiencia para permitirles bailar, danzar, cantar. Y eso es la maravilla del cine, que van buscando a través de talleres, se va realizando documentales donde puedan expresar y compartirnos directamente con lo supuestamente. Ajá. Y eso me parece perfecto. Y eso se ve en tu documental, que con la frescura, con su creatividad, con sus palabras, van sacando. Pero qué importante también ir, cuando tú indicas un plano, una fotografía, un medio plano, también ese conocimiento que les vas dando y que van adquiriendo y van poniendo en práctica. Bueno, como ellos van entendiendo, Ajá, cómo lo van a decir, es precioso. Sí. Es precioso. Lo lindo es que vas combinando, primero empiezas con un taller de lenguaje cinematográfico y cómo se va dando el giro en la película, porque también va con pensamientos de vida filosóficos, cuando hablan de Dios, cuando hablan de la soledad, cuando hablan de los sueños, la muerte, que es muy difícil supuestamente para nosotros, los que entre comillas poder decir, es muy difícil llegar a entender la vida, ¿no? A decir y a expresarnos. Bueno, también quiero dar paso, está Nancy, que trabajó también en el 80 y 90 con el Centro de Formación Cinematográfico para Niños, que ha trabajado con niños, con los cineclubes en áreas rurales. Está Silvia también, para ver qué preguntas tienen, cómo les llegó. También saludamos a Fernando Naranjo, director de la Casa de Cultura del Guayas. Gabriela Sandano, artista, decoradora, gestora cultural, anfitriona del programa del Casal Català de Guayaquil. Entonces, qué bien. Está apoyando. No los veo por eso, ¿es normal que no los vea? Creo que sí, capaz les ves en una franja superior. Depende de la vista que tengas, que te pongas. Te puedes poner una vista para ver a todo el mundo, hay dos tipos de vista. Mueve y ahí salen y también tenemos, Mireia, tenemos público, jóvenes que están interesados en conocer el cine documental, el cine independiente. Pues también están los que forman parte del público aquí en Quito y en otras provincias también. Ajá. Y pues, Nancy, veo que quiere... Ahora veo más imágenes, vale. Nancy está alzando la mano ahí. Estoy negada, hola. Perdonad, es que soy tan negada para esto. Voy a ver a alguien más, a ver quién más. ¿Vosotros? ¿A ti ya te veo mejor? Hola, yo soy Nieves del Casal Català. Estoy oyendo y cocinando. ¿Cómo te va? Gracias. Bien, estoy intentando veros a todos, que es imposible. Hola, yo soy Nancy. Tienes que pasar la pantalla, ahí los vas a ver a todos. Bueno, damos paso. Nancy, ¿quiere hablar también? Gracias, Laurita. Mireia, un gusto poder hablar contigo directamente. Como educadora y dentro del paso a paso que he ido desarrollando con las imágenes y el cine, no soy cinófila, pero no hago cine, yo hago pintura. Me encantó
el cómo trabajas, el yo soy, yo puedo, y a la final cómo haces que sean importantes dentro del proceso. Es una metodología hermosa que justamente nos lleva a entender que el arte es ¿qué digamos? Un motivo para sacar emociones y sentimientos. Alguien decía, el alma artesana es el cine, la pintura, yo qué sé, la escultura, el teatro. Y me encantó porque tú hablas también de conexión y cómo te fuiste involucrando. Yo tengo un sobrino Down y viví con él 5 años. Él tiene ahorita 20 años y es verdad, el cariño, el amor, el afecto, el cómo te dan más allá de lo que deberían dar, es lindísimo, y cómo logras sacar eso de los jóvenes. Entonces yo creo que es un producto válido, muy importante, que, como decían, debería ser visto en los colegios, debería haber un proceso. En mi caminar por la educación siempre presento películas y el cine realmente te abre puertas. Creo que a mí me abrió puertas desde el tiempo del Ulises Estrella, y esto me está moviendo muchísimo porque te recuerda que con las imágenes puedes hacer 1.000.000. Eso es, mire. ¿Sí? Parece que Mireya se desconectó. A ver, ¿qué pasó? Creo que no está escuchando. A ver, a ver. No escuchó. No, a ver. Lo perdimos, la perdimos. A ver. Oh. A ver, creo que se salió cuando trataba de ver más. Bueno, esta es la tecnología, ¿no? Sí. No es lo mismo que estar directos. ¿Sí? Ya llegó. Está interesante. ¿Escuchaste, Mireya? ¿Escuchaste la intervención de Nancy? Creo que, a ver. No estás con audio, no tienes audio. Sí, el audio. Sí. Ahora sí. Que esperen, que está conectando el audio. No hay audio. ¿En serio? Mireya se nos fue. ¿Nos escuchas? El celular. Ahí se está conectando, dice. Capaz que se fue el... Hola. ¿Qué se puede hacer? Esperarle. Pero sí. A ver, ahora está pero es que está con el micrófono apagado. Mireya, estás con el micrófono apagado. El micrófono es a la parte inferior esquerra. Tiene que activarlo, no es apagado. Está activado. Ahora. Oye, pero estoy todo el rato estoy apretando aquí y no se pone en marcha. Pero ahora Todos lo hemos vivido esto. ¿Todo bien? ¿Nos oímos? ¿Escuchaste lo que te estaba preguntando Nancy? No, ¿qué me preguntó? Bueno, Nancy, puedes volverle a decir. Viste su experiencia como pedagoga, ¿no? Estaba pues felicitando por el proceso que hiciste con los chicos. Pero mejor que le digas directamente, Nancy, creo yo. Estaba viendo, a ver. Nancy, pregúntame. Ahora se desconectó Nancy. Bueno. Pero bueno, los demás compañeros, claro. Fernando, Silvia, Tania. Cuando llegue Nancy, que seguro se va a reconectar, es importante que ella escuche tu respuesta.
Entonces, vale. Hagamos... ¿Qué preguntamos ahora? Hola vosotras y vosotras, ¿qué tal? Os estoy viendo. Mireia, Nieves, Silvia. Yo tenía una pregunta para tú, una curiosidad nomás. Realmente ellos hacen todo el cortometraje, ¿verdad? Filman ellos bien. O sea, si ellos hacen todo el cortometraje... O casi, ¿cómo es? Ellos hemos escrito el guión, ¿ok? Lo hemos planificado juntos, ¿ok? Antes de rodarlo. Y una vez en el rodaje, ellos hacen de actores. Y yo me encargo de asumir lo que hemos pactado. Ya. ¿Entiendes? ¿Te acuerdas el plano de la cámara bailarina? Sí, de la... Maravilloso. Dice, como si la cámara estuviera bailando. La Jordina, no? També que parla d'això. La Jordina, sí. Es brutal. Esto es genial. Y Guillem, yo pensaba que Guillem capaz filmaba. Que es como de... Bueno, el Guillem tiene unas tablas, pero tremendas. El Guillem estaba lanzado, entregado, emocionado, lo entendía muy bien. Además, ¿os disteis cuenta que él hace el frame, para mirar a través del frame? Sí. Lo hace él, aquella caja la hace él, es muy manitas, hace cosas con las manos, ¿sabes? O sea, es muy aplicado. Él disfrutó mucho. Ernesto, ya habéis visto que es el rota, la estrella. Ernesto, no he visto una persona con menos ego que Ernesto. O sea, el ego lo tiene, en general todos ellos lo tienen bastante subido, ¿eh? Pero Ernesto tiene un ego que, vamos, cualquiera les tose. ¿Perdona? Madre mía. Sí, no, la verdad es que cuando hablamos del casting, lo sorprendente es que me cayeran estas 8 perlas, porque son cada uno de su padre y de su madre. Es un patchwork de personajes, cada uno con sus características, su personalidad, que enriquecen de una manera brutal el resultado, ¿no? Ellos están, que se salen, son una pasada. Y lo pasaron tan bien, disfrutaron tanto. Muy bien. ¿Mantienes la relación con ellos? Sí, claro. Mantengo la relación con ellos. Tenemos nuestro grupito de WhatsApp y hicimos una comida. Espera, que yo quería ver curso más... Vale, y ya está, ¿no? Porque si me olvidaba algún detalle importante, que seguro que se me olvida. Digo, sí, ¿no? Tuvimos y tenemos una relación así bastante estrecha, ¿no? Y si a veces también nos hablamos, nos contamos cosas, me cuentan cosas, un poquito de todo. Silvia quiere hacerte una pregunta, Mireia. A ver si la veo. Hola. Silvia, ¿qué tal? Hola Mireia. Primero felicitarte, qué lindo, me encantó. Me encantó. Bueno, yo soy fotógrafa, he trabajado, conozco a Laurita de hace mucho tiempo, he hecho los talleres con Ulises Estrella, amo el cine, soy parte de un cine club que tenemos aquí en Quito, que presentamos películas y después llegamos al diálogo y conversamos. Y entonces, claro, yo quería preguntarte, bueno, primero antes de que se me olvide algo, antes de hacer las preguntas yo me conecté, soy parte de un proyecto con niños que se llama Picnic de Palabras. Es una forma de leer en espacios no convencionales, en el parque. Y había invitado a algunas de las chicas, la mayoría son jovencitas, todas, y que son las mediadoras de lectura de ahí, todas voluntarias, para que estuvieran viendo. Entonces, todas quedaron fascinadas con la película, pero no pudieron entrar ahora a este. Mi pregunta es así, tampoco llegaron muy rápido a la película, entonces, ¿ese documental va a quedar grabado? Es la primera, esa pregunta. Si va a quedar grabado, ¿dónde? Para poderlo ver después.
Vale, Luis, ¿verdad? Con quien estoy hablando es Luis en el casal o el... Cristian es el que está encargado, el que logró conseguir el link, y sería importante, Mireia, así como dice Silvia, hay varias muchachas de la lectura PICNI que quieren volver a ver el documental, porque no se pueden conectar contigo para poder conversar, o si no poder hacer, con la ventaja de la tecnología, pueden verlo con Silvia, pueden verlo y conectarse contigo para poder conversar. Es que no sé por qué tengo el nombre de Luis aquí, por eso le llamo Luis, es Cristian. Pues con Cristian, que es con quien mantengo contacto, bueno, él tiene el link, entonces tenéis también la contraseña. Lo que será temporal, pero cualquier cosa que vosotros y vosotras necesitarais, o sea, yo os lo dejo unos días y me dices, pues mira, Mireia, danos una semana o 15 días o lo que sea. O si necesitáis hacer algo puntual alguna vez que lo necesitéis, pues solo os ponéis en contacto conmigo o con Cristian y entonces yo os paso el link otra vez. ¿Por qué? Lo digo porque tampoco querría que corriera el link libremente, ¿me explico? Porque sabes, en vosotros confío porque sí. Pero que entendáis que a mí lo único que me inquieta es que no se escapara el link, ¿sabes? Que de pronto saltara y no pasa nada, porque le cambio la contraseña y ya está, ¿eh? Pero eso, que por supuesto, si queréis hacer algún pase para alguna cosa en particular y tal, pues lo habláis con Cristian y ya está, y lo coordinamos. Como claro que lo van a ver estas chicas que no lo han visto. Muchas gracias. Y la otra es la edad que oscila de los chicos, ¿qué edades son? Y tú no tuviste problema con los padres, tuviste consentimiento de hacerlo, no sé si tienen alguna restricción o algo. Antes de ponerme a montar y todo esto, perdón, mientras estaba montando yo lo primero que hice fue un teaser. ¿Sabéis lo que es un teaser? ¿Lo conocéis? Bueno, pues un teaser, ¿no? Un pequeño montaje. Entonces yo puse la parte de Mark cuando habla que dice que él necesita hacer sexo. ¿Vale? Algunos padres pusieron un poco el grito en el cielo. Entonces yo, era una cosa que les quería preguntar sin entrar en cuestiones de morbo ni nada, sino, como veis allí, ¿no? Pues si tenían algún tipo de impedimento, bueno, lo que ellos cuentan al final, ¿no? Pero sí que me vi un poco coartada, porque quizá hubiera presionado un poco más, pero un poco más quiere decir que, por ejemplo, yo me sentí incluso un poquito incómoda preguntándoselo. ¿Me explico? Si habían tenido relaciones sexuales, si tenían novias, si... Ya está. Y al final ha quedado lo que ha quedado. Eso es lo único, pero a pesar de todo, los padres están felices. Piensa que para ellos también era una situación muy nueva ver a sus hijos, cuando los padres en ese teaser ya se sorprendieron, porque claro, ves a tus hijos en actitudes y quizá contando cosas que a ti no te han contado. Cuando vieron el documental, muchos padres, como os pasaría con vuestros hijos normal, sin que no tienen ningún problema de ninguna discapacidad, a lo mejor los filmarían en un documental y dirías, pero mi hija piensa así, pero mi hija ¿desde cuándo siente eso? O mi hijo, ¿sabes? Entonces para ellos ha sido lo mismo, ha sido como un descubrimiento y están muy felices, muy contentos. Pero sí que al principio esta fue la cosa que más me quedó así un poco, porque claro, yo sabía que era el tabú, el romper el tabú, ¿entiendes? Que la mirada esta que decimos, la mirada, el filtro de la mirada, realmente yo sabía que para el que estuviera escuchando, para el público, cuando los oye hablar de todo esto, incluso del sexo, no están esperando, se están sintiendo identificados, es que no están contando nada que no les pase al resto. Sí. No están diciendo nada. Mark es de una transparencia maravillosa. Yo necesito hacer sexo, también amor, pero sexo también. ¿Y quién no lo necesita? Perfecto. Bueno, si te has
Si te has retirado a hacer, pues eso, meditación y el mundo zen, pues dices, vale, pero no es el caso, o sea, el sexo es muy sano. Esa es otra cuestión importante, que siempre tenemos ese puñetero tabú y el sexo es una función orgánica tan natural como el resto de las que tenemos y siempre tenemos esta tendencia a filtrarla. Y sin embargo la violencia no. O sea, si unos niños ven una escena de sexo, parece que va a ser más violento que una escena donde están matando a la gente alegremente en una guerra, descuartizándolos o reventándolos con una violencia gratuita tremenda, ¿no? Entonces, yo por ahí creo que hay una deformación importante. Y además, hay un documental hecho que yo no he visto, es de una directora de aquí, Cataluña, y eso existe, pedagogos, estoy hablando de pedagogos, y pedagogas que practican relaciones sexuales con gente discapacitada, es decir, les ayudan. O sea, les ayuda en la masturbación, no sé hasta dónde llega el abanico, ¿bien? Gente que no sabe o que no puede, que no tiene brazos, que no, cosas de estas, y dices, pues claro que sí, ¿cómo no va a haber? La gente tiene necesidades también. Y eso fue todo esto viene de la pregunta, ¿no? Los padres han estado siempre abiertos a todo, menos en ese detalle que curiosamente sigue estando, como sabes, sigue estando ahí. Dices, el sexo, hay otras cosas más importantes, más graves y más. Pero bueno, todos se han dado bien. Muy bien, muchas gracias. A vosotras. Nancy, no te escuchó tu comentario, Mireya, si sería bueno que tú le comentes. Sí. Pero estás con el micrófono, estás apagada, no conectada. Es lo que veo, no me veo. Ya. Es que no sé. Mira, si vengo, aquí estoy. Tú estás bien, Mireya. No, tú estás bien, Mireya. Nancy le decíamos, pero ya está Nancy con el micrófono. ¿Nancy me ve? Sí, sí te veo. Mireya, vale. Qué gusto conocerte, aunque en la película se te ve. Yo hablaba de, mi transitar por este proceso del arte, de los videos, del cineclub, ha sido con escuelas, colegios y, bueno, hay un último producto de Sueños de Niñas que me llevó a un trabajo. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Llevó a un trabajo y de un esfuerzo metodológico, y ahí veía cómo tú trabajas el yo soy, el yo puedo y el soy importante, porque al final a los niños se les ve tan importantes y tan sumidos en su rol y en su papel, y cuando les haces preguntas profundas, me encantó cuando uno de ellos estaba dormido, y tú lo dices, no te interesa lo profundo, y es increíble porque hay una naturalidad y logras una conexión que se nota clarito ahí. Entonces, para mí, más vale creo que este proceso les hará a los niños, les ha de haber hecho a los niños diferentes. Yo creo que hubo un cambio en su vida, en su transitar, ¿no? Porque se les notaba con una bien posicionados, con el proceso. Con su autoestima. Entonces, el final del producto es ese, ¿no? Cómo lograr que estos niños a través del arte puedan cambiar de actitud frente a la vida. Y lógicamente tú les topas temas que para estos niños es un tabú, ¿no? ¿Será que tienen deseos? ¿Será que pueden amar? ¿Será que...? Y son unos niños, entre comillas, normales, con sus diferencias y sus... Yo no estaría de acuerdo de discapacidad, ¿no? Porque es un proceso diferente. Pero esa es la pregunta. Ahorita se me pasa, pero es... niños con diferentes capacidades. Diversidad funcional. Exacto. Diversidad funcional se les llama. Ajá, pero la gente, por sus mitos, creen que son niños retrasados. Y justamente yo les decía que tengo un sobrinito Down y con él conviví 5 años, con él aprendí lo que tú dices de tu hermano, ¿no? Él no habla tampoco mucho, no se expresa mucho, pero ama mucho. Está desconectado de pronto de cosas más
técnicas, ¿no? O más, yo qué sé, porque son inteligentes, súper inteligentes. Entienden todo, se enteran de todo. Y eso se nota en la película, porque al rato que les enseñas el proceso del cine, del paso a paso de la cinematografía, el triángulo, el observar los planos, es lindísimo. Eso decía yo, ¿no? Que el arte es una maravilla, porque la educación a través del arte es la que nos hace provocar el cambio. Eso sería. Yo, Nancy, querría deciros una cosa, por supuesto, para mejorar, ¿eh? No te lo tomes a nada personal, porque yo lo he tenido que corregir, no son niños. Date cuenta que todo el rato que hablabas de niños. A mí me ha pasado lo mismo, ¿vale? Yo constantemente, cuando hablaba de ellos, decía niños, y ¿cómo se llama? La Úrsula, de la coordinadora, me decía, Mireia, no son niños, son jóvenes, o son chicos, o chicas, ¿sabes? Es importante que corrijamos este concepto. No son niños, son jóvenes, o son adolescentes, o son chicos o chicas, como digo yo, ¿sabes? Nancy, ¿estás ahí? Sí, está. Sí, te estoy oyendo, está un poquito cortadito, pero en verdad no son niños. Yo diría, no son niños. Mira, de 20, 20 años. La Laia, que tiene 33 años, comentaba un día, dice, es que fíjate, yo estoy cansada de ir en un autobús y de que una señora me dé caramelitos. Pues le dan caramelitos porque es como, ay, qué nena, ¿no? Qué nena. Entonces, esto es muy importante lo que has comentado, Nancy. Es muy importante porque el trato que les tenemos que dar, incluso, que es lo que yo he dicho antes, a mi hermano lo sobreprotegimos. También he de decir, insisto, que en su burbuja vivió muy feliz. Bien, pero no es el caso. Aquí, en Cataluña y en otros países, por supuesto, y en España, se han hecho unos avances en ese sentido, y por eso es buena la divulgación, brutales con estas personas, lo que pueden llegar a hacer, lo que dice Jordina. Dice, yo durante el día hago más cosas que cualquier otra persona que no tenga una discapacidad como yo. Entonces, el primer tabú o cliché que nos tenemos que sacar de la cabeza es el tratarlos con naturalidad, con normalidad. Así es. Ya sabemos que en muchas cosas no nos podrán dar el mismo nivel de respuesta, sí lo sabemos, pero eso ya está aceptado. Digamos que en la tribu cabemos todos y ellos son parte de la tribu y ya está, porque sí, porque son personas maravillosas y porque son personas. Entonces, cuando consigues este estado de normalidad, todo es mucho más fácil. Que es lo que yo decía, la soledad que siente Marc cuando dice que sus amigos ya no le invitan a sentarse en su mesa. Dices, bueno, quizá no hace falta que te vayas a la discoteca, pero si tú te encuentras con tu compañero de la escuela, que de pronto has tenido, como tenéis aquí en Quito, durante unos años ahí sentado en sus pupitres contigo, hazle un espacio para que se siente, hacer café con vosotros o tomarse una Coca-Cola y luego ya os vais y hacéis vuestra vida. Pero que no se sientan solos, no podemos marginarnos, es muy cruel. No podemos ser crueles. Son nuestra tribu, somos tribu. Y además todo lo que aportan, claro que sí, aportan ni mucho. Entonces el problema lo tenemos nosotros, no ellos. ¿Me explico? La discapacidad es nuestra discapacidad. Así es, Mireia. Para simplemente convivir y compartir. Eso digo yo. Como educadores o maestros deberíamos respetar los niveles. Y transmitir también, ¿no? A los alumnos, transmitir, ¿no? Buscar fórmulas para hacerles entender, ¿no? También, porque a veces dices las cosas, pero la gente no está preparada para entenderlas. Es muy difícil, la pedagogía es muy complicada, yo la encuentro maravillosa. O sea, yo creo que tenéis una responsabilidad brutal ahí para educar a las personas
del presente, o sea, del presente futuro, pero bueno, del presente, ¿no? Y esos valores, te aseguro que hoy todos lo sabemos. Cuando hemos tenido un buen profesor o profesora que nos ha aportado algo, lo recuerdas de por vida. Aunque al principio vayas pasando y de pronto dices, aquella profesora que me dijo aquello, qué razón tenía, fíjate. Entonces todo coge valor. Pero para mí el factor importante es intentar romper el filtro y encontrar la normalidad y la naturalidad de estar con alguien que es distinto, porque es, bueno, distinto en realidad, pero tampoco del todo, es que todos somos distintos, ¿no? La naturaleza es diversa, somos diversos, diversidad funcional. Mireia, eso eso se nota clarito, capacidad de trato con normalidad, me encantó, y claro, así debería ser el desarrollo comunitario realmente, ¿no? Lo que dices tú, la tribu. Todos deberíamos ser una tribu respetando los niveles y las diversidades y diferencias que tenemos, pero para eso es de un grado de conciencia, y el cine es un puntal y grande de generar conciencia. Eso es, Mireia, felicitaciones y qué gusto conocerte y conversar. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias, para ti también. Fernando Naranjo quiere conversar, Mireia. A ver, Fernando. Yo me quedo quieta, yo ya no toco mi pantalla, ¿correcto? No. Tú, aquí la protagonista. Fernando está con el micrófono cerrado, con el audio cerrado. Fernando. Listo ahí, Fernando. Yo tengo algunas experiencias formidables. No se escucha muy bien. Hace como burbuja, como... Sí. ¿Fernando? Ahora mejor, sí. Sin la mascarilla. Pues quiero felicitar. No vi el documental. Muy tarde a la sesión. Y gracias a cosas Dios, polvo de mi vida. Fernando, habla despacito porque el sonido hace una cosa rara. Sí, hay una reverberancia. A ti te digo bien, pero a él lo oigo como en delay. Parece que la conexión no está tan buena. Sí. Es que estoy hablando de mi celular. Creo que el celular está fidedigno. Si alguien entiende lo que quiere preguntar, que me lo preguntes tú. Igualmente, como pregunta, si capaz se puede escribir por el chat la pregunta. En este caso, es una pena porque, claro, también quería expresar, pues, claro, aparte de la pregunta, pues conversar, ¿no? Fernando es el director de la Casa de la Cultura Núcleo del Guaya. Obviamente sigue confinado como la mayoría de nosotros, y manejan ellos un cine europeo, un cine, lo que nosotros llamamos acá cine alternativo, porque ya estamos saturados de Hollywood, ¿no? Entonces, hay muy pocas cosas que vienen de Hollywood que valen la pena. Y entonces es una pena que no se pueda comunicar. Estoy esperando a ver si escribe algo. Sí. Hasta se cortó la llamada. Fíjate. Pero hubiera sido interesante tener la opinión o sus comentarios, ¿no? En todo caso, adelante, sigan los demás. Santiago, que te haga la pregunta.
Claro. Que te haga la pregunta a ti, si Eso puede estoy ser. haciendo, estoy escribiéndole por allá. Y avancen y si nos podemos hablar, le paso el dato. Vale. Igual la gente que esté viendo por el Facebook también puede escribir las preguntas en los comentarios. Yo, otra vez regreso. Quería consultarte. ¿Qué tan difícil fue la grabación? ¿Cuánto tiempo usaste en cada día? ¿O cómo fue el proceso de grabación? Porque debes ser cansado, debes tener un montón de cosas de las tras cámara que no se ven. Pero eso, sobre todo con los chicos, si se cansaban, si estaban a veces aburridos o querían desistir, porque grabar, la producción no es fácil, o sea, es complicada. Más aún teniendo a los chicos, estos son maravillosos, pero siempre implica tras cámaras un montón de cosas. No, ellos eran incombustibles. Fueron 2 días, rodamos un corto en 2 días, eran 8 páginas, obviamente sí, fuimos un poquito más lentos, pero íbamos bien de tiempo, pude trabajar con ellos, estuvieron al pie del cañón, vamos. Las únicas cosas que algunas las habéis visto, nuestra estrella, Ernesto, de pronto se desmonta porque fíjate qué fuerte que él ve que no está dando el do de pecho y se hunde. Pero luego le haces 4 minutos y ya está bien. Entonces la hecha hace bien. No, esto pues se fue así como un rodaje normal de cortometraje y ellos dando el callo allí, cumpliendo con el planning, como lo habéis visto. Os cuento una anécdota si queréis. Bueno. Hubo una situación que como nos íbamos, esto es un proyecto de planos robados, ¿ok? Son planos robados. Cuando hablaba de Cinema Verité, son planos robados. Ellos estaban por ahí, entonces entre Ramón y José iban pillándome a mí, pillándole a los otros, momentos que estaban descansando, robando planos, ¿no? Por eso hay esta verdad en todo lo que habéis visto. Pero hubo un momento que me contó José Verdú le llamamos Lu, le llamaré Lu, porque es Lu, que Lu me dice, qué palo, Mireia, dice, porque estaba cambiando la batería de la cámara y oigo a Sofía con el Marc, que los tenía a su espalda, que le estaban pasando el guión. Se estaban pasando el guión y Marc le dice a Sofía, mira, Sofía, ¿qué te parece? Y salta Sofía y le contesta, no miento, estaban haciendo ejercicios en este momento, hacían ejercicios de escribir historias ellos, escribían una página, una historia. Y entonces le pasa y le dice, ¿qué te parece, Sofía? Y Lu estaba cambiando la cámara. Y de pronto oye que Sofía le dice, muy down. Me encanta, no me digáis que no. Es que luego me arrepentí de no haberlo reproducido, aunque fuera en falso, pero aquello pasó, ¿eh? Muy down. Lo encuentro tan divertido, o sea, hasta aquí tan... Qué pocos complejos tienen, ¿sabes? Muy down. Qué libertad que tienen, ¿no? Sí. Y como ellos son conscientes. ¿Te acuerdas cuando Oscar dice en la entrevista, pues me dijeron mis padres, le cuesta hablar, ¿no? Dice que yo tenía un cromosoma de más, el médico. Los padres se quedaron flipando, es decir, alucinando, después del pase, por decir, fíjate que yo era tan pequeño que yo no me imaginaba que mi hijo se acordara de esto. Un cromosoma de más, que no creo ni que supiera que es un cromosoma. Tampoco lo sé yo muy bien, pero entiendo, ¿no? Pero para él fue ¡pam!, ¿no? O la Jordina, cuando le cuesta aceptar. Le cuesta aceptar porque ella vive desde su normalidad. Claro, es que no tenemos ni puñetera idea. Porque a ti te dicen ahora que tienes un problema y tú estás en tu pelota, en tu memoria, en tu estado anímico, y dices, pero a mí qué me pasa, ¿no? No, es que tienes
Eres diferente, ¿por qué soy diferente, no? O sea, obviamente después en las relaciones lo debía notar, ¿no? Que algo raro pasaba con ella. Pero tiene que ser brutal a la vez que la vida es tan poderosa que acabas superando todo esto, obviamente, ¿no? Como dice ella. Pero tú imagínate, ponte en el lugar, ¿no? Que te diga una cosa así. Claro, o sea, imagínate hablar en una sociedad distópica y que a ti te digan que tú tienes un problema, ¿no? Y dices, pues, no sé, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, es así y esa es la diversidad. El planeta es diverso. Tengo el audio el escrito, perdón, de lo que quería comentar Fernando. Dice, muy bien. Bueno, mis experiencias particulares con estas personas tan brillantes que nos hacen sentir que somos nosotros los normales quienes padecemos las verdaderas discapacidades. Me interesa como director de la Casa de Cultura ponerme en contacto más permanente con el casal a fin de combinar nuestras visiones y destrezas y participar de filmes como el que hoy nos convoca. Gracias, Fernando, compartido. Primero, Fernando, esta es tu casa, por si acaso, por acá, por Guayaquil. Y Cristian, estoy seguro que también cualquier momento que quieras hacer algún proyecto con Quito, o sea, realmente estamos en este mundo bien conectados. Así que gracias, Fernando, por el comentario y te dejo, Mireia, para que comentes y Cristian también, ¿no? Bueno, yo justamente es esta pregunta que te hace un poco Fernando, de que uno se siente que realmente sí tenemos nosotros también nuestras discapacidades. Yo no me siento, yo vi al nivel de conciencia, como comentabas, de Jordina, ¿no? Esas preguntas hay mucha gente normal, entre comillas, que a veces ni se las plantea mucho. Yo, realmente también otra reflexión que yo me hago es también como pasó con tu hermano, ¿no? Creo yo que no tuvo pues la estimulación también pues, protegido, pero no tuvo las herramientas que capaz tuvieron estos chicos. Por eso también me parece importante ver esta película aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, no sé, sí, ¿hasta qué punto crees que esta película puede ayudar en esto, ¿no? Darnos cuenta que nosotros también tenemos nuestras discapacidades. Yo, claro, creo que absolutamente. O sea, para mí esta es la clave. Para mí esta es la clave. Yo me acuerdo cuando pasé el teaser por primera vez en la sala de postproducción, a un colega, y estábamos, bueno, les estaba enseñando el teaser para ver si me ayudaban a acabar todo el tema de la postproducción y esto. Y me acuerdo lo que me dijo, dice, ostras, estos están hablando de mis problemas. Y me quedé alucinando y dije, ostras, lo he conseguido. ¿Sabes? Es decir, a ver, evidentemente la discapacidad la tenemos nosotros. La naturaleza, ya sabemos, yo creo, todas las personas que estamos en este chat, que es muy superior a lo que nosotros nos creamos que podemos ser, porque no somos el centro del universo para nada, ¿vale? Y la naturaleza manda, y la naturaleza es misteriosa. Entonces el ser humano se enfrenta e intenta mejorar las cosas, mejorar los nacimientos, mejorarnos, ¿no? como personas, como seres, es decir, por todo el tema que hay con el tema de intentar evitar pues que nazcan niños con discapacidades y cosas así. Evidentemente yo creo, ese es un tema que da para otro debate, pero en primer lugar, como he dicho antes, hemos perdido el sentimiento de tribu. La hemos perdido, el sentimiento de tribu. El sistema nos ha llevado a una situación de individualismo y de vorágine que nos aísla cada vez más del grupo, ¿no? Del sentimiento de grupo, ¿no? Y cada uno va por su cuenta. Mira, la crisis económica, que yo le llamo estafa económica, que hemos tenido en el planeta, porque no es solo de España, ha sido de todo el planeta a partir del 2008, que fue cuando tuvo
Al final, los movimientos del 15M, los movimientos Wall Street y todo esto, los movimientos que hubo en España también el 15M, lo que provocó es que mucha gente saliera a las plazas y mucha gente que estaba con una sensación de soledad, de agobio, ¿cómo te diría? ¿Sabes? De sentir que no puedes con aquello, que tu casa, que vas a perder tu casa, que has perdido tu trabajo, pierdes la autoestima, lo pierdes todo. De pronto salir a la calle y encontrarte con tanta gente que está como tú y al final encontrarte que además hay una capacidad de coordinarse, de ayudarse entre ellos, entre ellas, de eso, de recuperación de tribu, que esto da una fuerza brutal. No tenemos conciencia. Hemos perdido la conciencia de que somos la mayoría. Somos la mayoría somos el 99,9%, creo que lo digo bien, de la población mundial. O sea, aquí ya me voy yendo un poco del tema, pero me recupero. Lo remato y me recupero. Y sin embargo estamos permitiendo que un 1% de la población mundial nos joda la vida. Un 1% de personas. Somos 7.500 millones y a lo mejor son el 1%, ¿cuánto sería? 750. Estamos trabajando, ganándonos el pan con el sudor de nuestra frente para alimentar a esos hijos de su madre y amargándonos la existencia. El poder lo tenemos nosotros. Y el cambio, cualquier cambio que se haga en este sistema, en esta sociedad, lo haremos nosotros. Y en ese sentido, lo que quiero decir es que tenemos una gran tarea para recuperar este sentimiento de individuo de masas. O sea, somos individuos, pero vivimos en tribus. Entonces, hasta que no entendamos realmente, y por eso considero tan importante la pedagogía, para entender esto de una puñetera vez. O sea, el tema con el filtro que tenemos con respecto a estas personas nos viene porque nos dejamos llevar por una serie de comidas de tarro que tienen que ver con el consumismo, que tienen que ver con el individualismo, que tienen que ver con el ser el mejor, con el tener el mejor coche, con tener la mejor posición. Entonces todo lo demás te va como molestando. Entonces hay todo aquí, todo no sé cómo llamarlo, un panegírico alrededor de esto muy complejo. Pero si lo reducimos a la esencia, se basa pues en eso, en tener conciencia de tribu, que somos una tribu, y luego para empezar a hacer los pequeños pasos, porque todo se hace con pequeños pasos, es normalizar lo que es real, o sea que esta tribu es diversa. Hay de muchos colores, hay de muchos rasgos faciales, hay de diversidad de funciones diversas, ¿no? Diversidad funcional o discapacidad, ¿entiendes? Pero mientras uno sea capaz de alguna manera de poder cuidarse a sí mismo, vamos a llamar, ¿no? Al menos en un momento determinado de la vida, porque cuando nos hagamos viejos, muy viejos, si llegamos a muy viejos, necesitaremos todos que nos ayude alguien. Pero bueno, si en este trayecto somos capaces de poder estar sanos y vivir y ser autosuficientes, me he perdido un poco, pero bueno, lo que quiero en conclusión decir es esto, es ser capaces de empezar a mirar de una manera distinta. O sea, mirar distinto quiere decir mirar de verdad, mirar abiertamente, mirar sin poner la barrera. Y si la pones, que seas consciente e intenta borrarla, porque yo lo he hecho, me ha pasado. Es que yo hablo de esto porque soy consciente. Y ahora cada vez que me encuentro con uno de ellos, y a veces hablamos, a veces me dicen cosas que me llevan y digo, no, quítatelo, te está hablando desde el corazón, escúchalo bien, ¿no? Tal. Entonces hay un momento que ya me olvido y empiezo a hablar de tú a tú, del problema que tiene, del que deja de tener, lo que sea. Me explico, o sea, sí, el filtro, Fernando, el problema lo tenemos nosotros, la discapacidad la tenemos nosotros, que hemos perdido el sentido de la humanidad. Ese es el problema que tenemos. Yo me atrevo, porque he disfrutado mucho de la conversación, de sacar, no es una conclusión, por si acaso, podemos seguir hablando, solamente que me gusta la situación que estamos tratando acá en el Casal de lograr
esto de que la misma gente que corresponde a una comunidad, a un conjunto, no sabría ni cómo decirlo, a un grupo, produzcan sus propios contenidos, ¿no? Entonces me parece linda la experiencia de que ellos participen tan activamente y que en cierto modo uno se vuelva un observador, como en tu caso de directora, o sea, que pongas un paso atrás y permitas que ellos sean los que desarrollen el proyecto, ¿no? La otra, definitivamente, ¿no? Las discapacidades vienen nuestras, ¿no? ¿Verdad? Son nuestras. Nosotros somos los que tenemos estos estereotipos muy bien descritos por ti, ¿no? Yo creo que tienes razón también y un amigo en alguna situación me decía, hablábamos de los cambios, así cuando uno habla, no, es que esto hay que superarlo, tenemos que superar esto como país, yo decía, mira, definitivamente son 25 años que necesitamos, porque es una generación, y eso está definitivamente en manos de los educadores, o sea, es clave. Obvio la familia también, porque es la primera escuela, ¿no? La familia tiene que tener conciencia de la diversidad, del derecho de las personas a ser como son y punto, ¿no? A todo. Estamos hablando de temas étnicos, temas culturales, el irrespeto a todo, ¿no? Que se ha criado por esto de aquí. Y tú hablas muy bien de que es una individualidad versus tribu, ¿no? Yo recuerdo también una anécdota triste cuando caí en cuenta del consumismo. Tenía por ahí unos 19 o 20 años, estudiaba en la Universidad de Arizona en Estados Unidos y le pregunto a un compañero, digo, ¿tú de dónde eres? Y él era de Illinois. Illinois tiene una universidad superior en el ranking, que es otra de las cosas que les gusta hacer a este 1% que tú describes. Entonces tenía un ranking muy superior al de la Universidad de Arizona, que estaba entre las 12 primeras, una cosa así, pero la de él era 2 o 3. Entonces yo le digo, ¿qué haces acá? ¿No? Y él me dice, mire, es que cuando yo vivo en Illinois, y cuando le dije a mi papá, bueno, yo voy a quedarme aquí estudiando, le dijo, no, tú te vas, porque... Y me quedé reflexionando, ¿por qué no puede vivir en el mismo estado, en la misma ciudad donde vive su familia? Y es porque el consumismo, que ya tiene muchos años en Estados Unidos, lo invita al padre a decirle, anda a tu casa, ten tu refrigeradora, ten tu televisor, no uses más el de la casa, usa tu aire acondicionado, paga otro alquiler. O sea, lo separó de la familia, el mismo padre. ¿Por qué? Porque es lo que la cultura le ha insertado, ¿no? Le ha insertado este criterio de que la vida es individual. Sí hay individualidades. Todos creo que aunque vivamos juntos, desarrollamos una personalidad, y si esta es respetada, que es lo que está pasando en este documental, cuando los niños hacen la palabra niños es muy guayaquileña, y ecuatoriana, o sea, no es que son jóvenes. Es una forma cariñosa de decir que no son tan viejos como nosotros. Los jóvenes. Sí, los jóvenes es la palabra, sí. Y entonces ese criterio de tribu que tú has creado en esta conversación me parece extraordinario, me parece correcto. Nosotros acá, en mi casa, con Nieves, que es la jefa de todos los jefes acá, decimos eso, o sea, somos una tribu, y toda la gente que se integra, que trabaja con nosotros, que colabora con nosotros, que son amigos nuestros, los consideramos una tribu. Y hay lo que tú dices, o sea, hay altos, bajos, gordos, flacos, más negritos, menos negritos, más blanquitos, y es lo que corresponde. O sea, las personas somos personas y tenemos individualidades, pero somos parte de una tribu planetaria inclusive, muy linda, ¿no? Muy linda, y este tipo de documentales realmente llevan a uno a sentir
¿qué somos tú y yo? Creo que es uno de los mensajes que percibo de lo que hemos conversado. Dejo hablar a los demás. Mira, con mi hermano Iván, lo que sí conseguimos fue esto, porque nosotras teníamos una vida social pues muy amplia, muchos amigos, somos muchas hermanas, y hacíamos fiestas muy divertidas en casa de un amigo y tal. Iván siempre estaba ahí. O sea, Iván, por eso te digo que aparte de las carencias, lo que tuvo fue una vida muy plena en ese sentido. Se divirtió, fue aceptado, fue querido por todos nuestros amigos, porque conocerlos es amarles. O sea, que en ese sentido... Y en el concepto de individuo, yo quiero matizar algo más. Yo lo comento porque había un pedagogo aquí, que es otro proyecto que no sé ni si debería comentarlo, pero que tengo en la cabeza. Y se incentiva además el amor a la naturaleza, se incentivaba, es de principios de siglo, viene de varias escuelas, sobre todo de las escuelas libertarias, y eso es lo que yo considero importante. Creo que estamos en una sociedad que, aparte de que se nos ha atochado con todo este tema que hablamos del consumo, de la prisa, del ser el mejor, la mejor, el no sé qué tal, la competencia y tal, que se nos que siempre estamos esperando al líder. Y el líder eres tú. Entonces, incentivar pedagógicamente en los alumnos y alumnas esta no sé cómo decir, esa idea, ese concepto, ¿no? O sea, cada uno vale para lo que vale. Si tú vas para científico, maravilloso, pero a lo mejor yo valgo para cultivar patatas, pero soy tan necesaria como tú. Soy tan importante como tú, cada uno cumple su función, pero sobre todo lo digo en un sentido también de personalidad, ¿no? De fortaleza, de capacidad de, en un momento dado, plantar cara o dar un paso adelante en cosas, en situaciones que nos encontramos en la vida, en la que generalmente empezamos a mirarnos los unos a los otros a ver quién es el primero que se atreve. ¿Entiendes? Entonces, para mí, esa educación que forma realmente individuos que después serán muchos individuos dentro de una masa, creo que es algo que se ha perdido en la pedagogía, en la educación. No liderazgos, no competitividad. Y amor a la naturaleza. Me parece perfecto, Mireia, porque en ese sentido también lo lindo para los que están viendo acá en Ecuador, la tribu es comunitario, vivir en comunidad, juntarnos todos, y también, como tú dices, la pedagogía, pero también es importante el cine y el arte, que son escuelas no formales que a través de los cineclubes, a través de las salas alternativas, nosotros vamos exhibiendo películas que nos permite tratar temas de tolerancia, de inclusión, de vínculos familiares. Eso es una maravilla. Y el cineclub, yo creo que el trabajo de los cineclubes a nivel mundial nos caracterizamos por eso, por llegar con un cine que nos permite reflexionar, tomar conciencia. Y también me pareció importante lo que tú dijiste, que te estás saliendo del tema. No te saliste del tema, porque es importante con el cine, con el cine en general en los varios géneros, nos permite tener una ideología más clara, de tomar conciencia en favor de todos, del 99%, porque conocemos temáticas de diferentes países, situaciones ideológicas de cada país, pero nuestro interés es como personas integrarnos todo para defender nuestros derechos, para tomar conciencia, para humanizarnos. Y eso es lo lindo del cine y del arte, ¿no? El cine que está vinculado con la literatura, con la fotografía, con la danza, con la música. El arte nos permite tener otras conexiones que no nos da la educación formal y que no nos da los medios de comunicación, el cine de Hollywood, que solamente nos tiene con finales felices
o contado desde ellos cuáles son sus héroes. Y en cambio lindo, el cine y el cineclubismo también nos permite congregarnos. Ahora estamos congregados virtualmente, pero antes estamos en una sala donde nos encontramos, nos abrazamos, conversamos, saludamos. Y también lo lindo del cineclubismo también es que no solamente es exhibir la película, sino hacer cohesión social, hablar de la comunidad, realizar el tema que tú quieres, como en tu caso fuiste con el taller y se va abriendo más, se va haciendo más amplio. Y esto es el arte, esto es el cine, esto es el cineclubismo, esto es lo que estamos trabajando todos, buscando sinergias para unirnos y para llegar, porque si esperamos que llegue en las grandes mayores este cine de autor, el cine de independiente, va a ser imposible. Entonces es el trabajo que vamos haciendo cada día. Y también para explicarte, 3 personas creo que hablaron de Ulises Estrella. La Cinemateca se llama Cinemateca Nacional del Ecuador Ulises Estrella, porque es en honor a él, porque fue el que formó los cineclubes y también creó la Cinemateca, y donde da paso a la cultura cinematográfica en el Ecuador. Ya después se va abriendo más campo, y estamos alumnas que formamos parte. Yo me formé en un cineclub, Silvia en un cineclub, Nancy. Entonces tuvimos maestros y queremos retomar eso, más allá de la parte, no es pensando en ganancias. Necesitamos dinero para pagar derechos de películas o para conseguir derechos, pero somos gente que queremos vincularnos más para ir promoviendo este cine. Y en el caso de tu película, que es tan importante, es eso, irnos uniendo a través del arte y a través del cine. Y lo otro que tú dijiste, algunos países latinoamericanos, europeos, estamos viviendo la crisis económica, la crisis del capitalismo, la de la pandemia, donde nos están recortando la salud, la educación, la cultura, para poder, porque la cultura es todo, nos mueve todo, y ahí está vinculado el arte. Eso yo quería rematar y decir, y también agradecer al Casal Catalá de Quito, de Guayaquil, que nos hemos ido juntos porque algunas somos analfabetas en la parte tecnológica, pero con estas plataformas que nos traen problemas también, no hemos querido desvincularnos del público, que nosotros nos debemos al público, también defendemos los derechos del público de acceder a la cultura en general y en este caso al cine. Eso te quería comentar. Y que soy consciente de las luchas que tenéis en vuestro país, y ya lo dije en la otra ocasión, que admiro los movimientos indígenas, los movimientos que tenéis aquí son brutales, o sea, en ese sentido los tenéis, pero bueno, estáis bien firmes ahí, ¿eh? Y también pienso además que los países latinoamericanos en estos momentos, en vuestras manos hay una gran responsabilidad de protección y resurgimiento del tema de la Pachamama. Creo que vosotros tenéis una gran sabiduría ahí que bueno, que ya está coleteando, ya está llegando. Vamos a ver si si somos capaces de hacer algo, que yo creo que sí, que está pidiendo el sistema. No sé cómo se hará, ni dónde lo llevará, ni de qué manera, pero creo que mucha gente despierta. Hay mucha gente despierta. Cuando Cristian te sacó accidentalmente, salieron, me habían compartido 2 comentarios que teníamos en Facebook. El uno era de Rocío Flor, no la conozco. Enhorabuena que dejaste fluir la entrega de los 8, dice. Bravo. Y de ahí, no lo puedo graficar, pero Israel Ferrera te pone un zorrito con una bandera de Cataluña. Así que qué bien. Ahí son 2 comentarios que habían por ahí. Qué bueno. Una pregunta inevitable casi es cómo has vivido este tiempo de la pandemia, del confinamiento, cómo lo estás viviendo. ¿Estás haciendo un film de esto? No sé.
Porque todos nos sentimos que estamos viviendo. Es que es muy fuerte, es que es muy fuerte lo que estamos viviendo también, ¿no? Al menos los países occidentales, que en apariencia, aunque todos estamos recibiendo, por lo que digo, ¿no? Por la estafa económica, por una serie de cosas, estamos viviendo tiempos convulsos y en ese sentido también fascinantes, pero dependerá todo de cómo nos enfrentemos a ello. A mí el tema de la pandemia me genera muchas lagunas, muchas dudas. Me ha ido muy bien porque me detectaron una diabetes y he podido centrarme en ello tranquilamente, aprendiendo a comer mejor, que yo soy una persona que me cuido y tal. No llevo muy bien ya. La he mejorado mucho, ¿vale? Entonces me ha servido para esto. Por un lado, he entrado en estado anestésico también, por otro. Me queda aquello que tenía todo el tiempo del mundo y no tenía ganas de hacer nada. Pero en este último mes me he vuelto a poner las pilas, estoy muy activa, tengo un proyecto en marcha, otro que estoy poniendo en marcha. Pero evidentemente me genera muchas lagunas y creo que tenemos que estar muy alerta con todo lo que está ocurriendo y saber cribar muy bien la información. Es cierto que hay una pandemia, es cierto que hay una tendencia del virus a correr quizá más rápido que una gripe normal, pero tenemos que estar muy alerta en todo lo que nos están contando de estas vacunas que quieren hacer tan inmediatamente. No han conseguido hacer una vacuna en 30 años para el SIDA y van a hacer esta. Y sobre todo que hay muchas voces científicas que no están teniendo voz, científicas e importantes, incluso de premios Nobel, que no tienen voz en los medios. Y me enfada muchísimo, todo el miedo que nos han querido hacer sentir al respecto. Y, o sea, como que se ha magnificado también demasiado. Una cosa es que diga, oye, mira, cuidado con esto porque hay un problema y hay que tomar unas medidas. Otra cosa es toda esa, ¿cómo lo llamaríamos? Bueno, no es vorágine, ahora me sale. Este caos que nos han querido generar, en el que yo no he entrado, y de desinformación también, del exceso de información, pero de desinformación, que al final ha concluido en que lo mejor para todos es mascarillas en los sitios interiores y no mascarillas al aire libre, porque la mascarilla es nefasta para nuestra salud, y mucha higiene de manos. Al menos eso es lo que aquí ya se está diciendo, ¿eh? Y mantener un poco la distancia, el metro de distancia. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque para mí todo esto viene demasiado casualmente a favor de toda una situación que teníamos que teníamos que ver, y ya estaba como ya se hablaba abiertamente de la crisis, la estafa económica, que este año iba a ser la repanocha, o sea, iba a ser como tocar fondo. Y de pronto parece que todo esto les haya venido muy bien para ser como un ensayo para tenernos atemorizados y encerrados en casa. Entonces, mucho cuidado con esto. Es un tema que ya sería otro debate. Tampoco soy una entendida, es mi humilde y honesta opinión. Yo me estoy tomando mi Artemisia annua por las mañanas, en ayunas, y entonces cuidarse, tomar cosas que te ayuden a levantar las defensas y, bueno, pues esto, mantener esta distancia de metro y medio cuando estés con alguien, ponerte la mascarilla si vas en un sitio interior y bueno, y estar alerta. Básicamente a mí me ha generado mucho resquemor de qué está pasando aquí. No me acabo de asimilar que esta pandemia haya tenido que ser necesariamente tratada de esta manera. Y bueno, y también, claro, nos extenderíamos. Demuestra pues, que el sistema sanitario, que teníamos un sistema sanitario en nuestro país, de pronto lo desmantelaron, se ha quedado más cojo, etcétera. Pero sobre todo cuidaros el sistema inmunológico y
la mascarilla, yo no, estoy repitiendo un poco. Quizá me he salido mucho del tema, pero es que yo sí creo que hay algo raro detrás de todo esto. Coincido contigo, muchísimo. Por ejemplo, pandemias más fuertes han habido casi todos los años, epidemias, o sea, estos virus que sueltan, porque yo tampoco creo que son muy naturales, ¿no? Pero eso es debatible, ¿no? Acá supuestamente son unos murciélagos que nos pasaron eso. No estoy tan seguro porque comen miles de años, comen murciélagos. Los chinos, eso es el cuento chino más bien. Pero lo que sí podría decirte es que la estrategia usada es una estrategia que tiene ese ámbito de experimento que tú explicas, porque todas las anteriores, todas no mataron gran cantidad de personas, no causaron caos, porque la estrategia era sencilla. Tú tienes un síntoma, tú eres recluido, tú entras a cuarentena. Acá decidieron ponernos a todos en cuarentena. Ahí comienza a tener cara de un experimento, ¿no? Ya veamos, ¿cómo podemos meter a toda la gente en sus casas, para, por ejemplo, las protestas que habían en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Francia, en Hong Kong, guardar todo eso? Cataluña y hablar, pues, o sea, era todo. Escenas del uno y del otro, de Guayaquil, de Quito, porque Guayaquil es más bien un poco pasivo en ese aspecto, pero veía escenas de Quito, de Chile y de Cataluña, y podía estar en cualquiera de los tres intercambiados, no había ningún problema. Y por ejemplo, los chilenos siguen protestando con la misma fuerza, y entiendo que muchos franceses también, pero los medios no hablan de eso, ¿no? Entonces, definitivamente no es accidente lo que estamos viendo, ¿sí me explico? No es un accidente de un murciélago que se lo comió alguien en una sopa. No. Eso suena a... Hay voces. Así es. Hay voces ya que están hablando de esto, y si quieres y buscas en internet las encuentras, pero en cualquier caso un ejemplo que me viene claro, ¿no? Ahora es cuando el Festival de Woodstock en Estados Unidos, si buscáis ese dato referente a la pandemia que hubo, veréis qué interesante es lo que cuenta, porque hubo una pandemia de la magnitud de la de ahora, pero aquí no se paró nada. Y salen las estadísticas de la cantidad de gente que murió, la cantidad de gente que se está muriendo, pues como no quiero ir tampoco de saberlo todo. Lo que pasa es que a mí me rechina que no hayan estas veces reputadas de científicas, que además parece que se están organizando, y me alegraría mucho, para empezar a pedir explicaciones e incluso poner demandas por cómo se ha llevado, quién ha decidido que han aconsejado a los gobiernos, etc. Pero aquí tiene que haber una reacción, porque si no, nos tenemos que no vaya de raja. Hemos tenido muchas pandemias, han habido muchas muertes, han habido circunstancias. Yo puedo aceptar que en esta tenga unas connotaciones distintas. Pero todo esto, y dices, ¿y por qué? Porque vamos en contra incluso de nuestra propia economía. Y dices, bueno, pero es que, como estaba diciendo, como estamos en un cambio de paradigma, como estamos en la cuarta revolución industrial, que siempre pasan estas cosas, estos cambios, y pues no ha habido una guerra, pero ha habido una guerra económica. Aparte ya no hablemos del Oriente Medio y de la cantidad de guerras que hay por ahí, pero que aquí ha habido una reacción de algo que ya digamos que a estos poderes que se nos escapan de nuestra órbita, este 1% lo que sea, les da igual ya. Somos efectos colaterales, ¿me entiendes? O sea, sobramos, hay mucha gente que sobra para ellos en el planeta. Por eso hablaba yo de la cuestión de recuperar esa humanidad por parte nuestra, ese concepto de lo que somos realmente, que al final yo no necesito ser la más rica del cementerio, como decía una amiga mía. Yo no quiero ser la más rica del cementerio, yo quiero disfrutar en vida de lo que tenga.
gente que tiene, que no sabe ni cuándo se lo gastará y se lo reventarán las 2 generaciones que vengan, lo que sea, ya es un problema. Pero bueno, dicho todo esto, me gustaría rematar diciendo que, a pesar de todo, quiero confiar, porque las revoluciones las hacemos las personas, no las hacen los gobiernos, las hacemos las personas. Que al final la revolución la tenemos que acabar haciendo otra vez nosotros. Y a eso me refería por lo de los líderes. No tenemos que esperar a los líderes. Sí, oye, coincido de nuevo contigo. La verdad que tenemos que sentarnos a tomar un cafecito y un vino. Ya me vendré. Oye, y eso me dice que... Parajito, yo me voy. Tú sabes que en el tema de la... Yo pienso que estas armas que ellos generan, como fue el Internet nace de un arma militar, era una alternativa a comunicación en caso de, ¿no? Y ellos usaban eso y terminó en manos de las comunidades, y aunque nos bloquean videos y nos hacen todo, finalmente creo que la comunidad se ha apoderado del Internet. Y creo que aquí también les va a salir el tiro por la culata, porque si algo vi impresionantemente, Guayaquil no es truequero, no sé si la palabra suena para... En la sierra es más factible que exista trueque. En Guayaquil no, en Guayaquil la gente es comerciante, quiere plata y él verá qué hace con su plata y no sé qué. Pero lo que pasó aquí es que se crearon una cantidad impresionante de sitios de trueque, donde la gente se dio cuenta que tenía un vestido, una chica, una señora, un vestido que tiene 2 años, que lo ha usado una vez porque lo usó para un matrimonio y no lo va a volver a usar, no vaya a ser que la vean de nuevo con el mismo traje, ¿no? Entonces, lo pone y dice, lo cambio por comida, por arroz, por papas, por no sé qué. Entonces, aunque suene duro, pero creó una conciencia interesante, muy útil. Primero, se crearon los trueques que aquí no habían, en Guayaquil no habían. Y la segunda cosa, el valorar que ese vestido no valía nada. ¿Sí me explico? Que mucho más importante es la comida, mucho más importante. Hay unos que dicen, dame audífonos para poder educar a mi hijo, que ahora está en la casa y no puede estudiar. Entonces yo te doy un arete que tenía ahí, no usaba en 5 años, y dame tú a cambio audífonos, micrófono, una cámara, una portátil, un celular. Ahí tendríamos que volver. Sí, sí. Claro, claro, es lindo, es realmente lindo, una cosa maravillosa. Sí. ¿Cómo vemos? Bueno. Sí, yo creo que... Del da unido. Sí, sí. De unido. De unido, sí, de unido. No hemos contado esto. No lo contamos, ¿no? Viene de una frase muy catalana y muy difícil de traducir, que es como una ponderativa que te sirve para muchas cosas. La frase en realidad es Déu-n'hi-do, que viene a ser algo así como Dios nos da o Dios nos dé. Es un decir, ¿eh? O sea, pero se acercaría... Pero yo por ejemplo, utilizo el ejemplo, podría ser un... Vaya, qué persona, ¿no? Qué pedazo de persona. O, por ejemplo, vaya, qué pedazo de pendeja. Claro, o, puede ser en positivo o negativo. Suerte tiene, ¿no? O sea, o caramba, ¿no? Caramba, qué guapa. Caramba, qué malvado. Caramba, qué persona más mala. O caramba, qué bonita que es, ¿no? Pues el Déu-n'hi-do significa esto, se aplica a muchas cosas. Déu-n'hi-do, qué maja que eres. Déu-n'hi-do, qué cabroncete que eres, cabronceta. Déu-n'hi-do, qué bonita que es. Déu-n'hi-do, qué generoso, ¿no? Y entonces con esto he construido el Down-n'hi-do. Con la cámara bailadora. Down-n'hi-do. Que está bailando en todo. Y la cámara bailarina. Bailarina que está recorriendo todo el mundo, que es la idea también, recorrer todo, ¿no? Sí, Qué maravilla. Vaya. Muchas gracias. Bueno,
está bajando ya la luz. No sé si me sombra. Tú tienes una escena de desescalada, ¿no? Su padre de esa escalada. Las escaladas, sí. Bueno, ya no sé quién hora es. Sí. Ahora aquí son las 9. Pero ahora pasa la escena, ¿no? En catalán son las 9. Vale, sí. Ya estoy arreglada y todo, o sea que ya... Para salir a la escena de desescalada. Entonces ya ha sido un lujo, como Casal Català, tenir-te aquí. Has notat tota la teva trajectòria d'actriu, de directora, un gust. Sí. Y humana. Y como Cinemateca también queremos agradecerte, y como Redes Cineclub también. Disculpa que te corte, Casal, Cinemateca y las Redes Cineclubes, agradecerte. Y esperamos contar contigo para, ojalá vengas acá, sería lindísimo. Ahí, a ver si coincidimos. Para poder compartir. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Disfrutado mucho. Un beso. Cuídate. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a todos los que asistieron. Gracias. Ánimos con la pedagogía, que es importantísima. ¿Vale? Es posible que nos pidan todo lo que dijimos antes. Sí, están pidiendo que después nos des el link. Algunos escribieron acá que les interesa volver a ver la película y te estaremos avisando. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias y esperamos continuar con en 15 días, ¿no, Cristian? Con otro Cineclub. Gracias. Muy amables, gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.